Ya ha introducido Jordi, la parte de mi intervención es de acuerdo y cómo llevamos estas tendencias a que sean algo útil para nosotros y cómo aprovechar la innovación y convertir estas tendencias que vemos en una oportunidad de negocio para nosotros. Al final las tendencias están bien, es lo que sigue la mayoría. Si nos movemos fuera de ellas vamos probablemente a tener dificultades o para salir adelante. Y si la presentación se deja, vale. ¿La pones? Vale, entonces, yo quiero compartir con vosotros cómo convertir esa tendencia a través de una innovación, ya lo ha dicho Jordi, lo importante que es hacer algo diferente. Eso se llama innovar. ¿Cómo convertirlo en una oportunidad que nos permita generar un negocio? Bueno, ya lo habéis visto, no quiero insistir. Lo tradicional se muere, estamos en crisis de valores, quien sigue al rebaño pisa el excremento. Si estamos aquí es para compartir con vosotros modelos, ejemplos, luego los veréis, de las empresas del futuro. Exactamente cómo va a ser el futuro no sabemos cómo va a ser. Lo que sí que vamos a ser capaces, o lo que sí debemos ser conscientes, es que ese futuro será como nosotros queramos que sea. Si nosotros somos capaces de enfocarnos en la construcción de ese futuro, pues las empresas del futuro, nuestros negocios del futuro, nuestros proyectos empresariales del futuro serán como nosotros queramos. ¿Y cuáles son los desafíos? Fijaros, la tendencia, como os ha contado Jordi hace unos minutos, es ese tirón, ese arrastre de consumo hacia una determinada línea o que va a generar expectativas de consumo en el futuro. Vale, eso está bien. Tenemos que movernos dentro de las tendencias y queremos alcanzar o queremos tener posibilidades de alcanzar el éxito. Moverse en una tendencia no quiere decir que vayas a alcanzar el éxito, ¿eh? Hay que hacer muchas cosas más. Pero sí es una oportunidad. Donde sí podemos encontrar cuál es el desafío, cuál es el reto, cuál es el problema, es buscando qué cosas creemos que hay en el mercado que nosotros vamos a poder solucionar. Los ingleses lo llaman PEN. Nosotros, problema, necesidad, inatendida, etc. Voy a hacer un paso muy rápido porque no quiero detenerme. Si tuviéramos que definir los problemas que cada uno de nosotros ve en el mercado, las oportunidades de hacer algo para solucionar esos problemas sería infinito. Pero seguro que todos los reconocemos de una manera bastante fácil, ¿no? El mundo deriva cada vez más a la interacción entre las personas, cada vez más se crea en común, no individualmente. Obviamente tenemos problemas medioambientales, demográficos, de división entre ricos y pobres, de guerras. El consumidor cada vez es más el que dirige por dónde van los negocios. Vivimos en un mundo interconectado. La globalización es consecuencia de esa interconexión y a la vez causa de esa interconexión. Hay necesidad de establecer un crecimiento inclusivo, si no esto puede petar por cualquier sitio. Necesitamos ser más eficientes energéticamente. Necesitamos construir, en definitiva, un mundo más sostenible. Y ante eso podemos intentar descubrir cuál es nuestra solución, la oportunidad. Y ahí es donde está la clave de dar con ese proyecto que como emprendedor queremos poner en marcha. Si somos capaces de encontrar a ese problema que detectemos en el mercado, la solución que va a resolver ese problema, pues estaremos empezando a conseguir algo. Y dentro de esto, pues podemos trabajar desde muchos puntos de vista. Solucionar esos problemas no solo es encontrar un nuevo producto, que muchas veces lo es. Y es donde todos vemos más fácilmente el reflejo de la actividad emprendedora. Pero a veces se trata de buscar clientes para un mismo producto donde yo no lo había buscado hasta ahora. O simplemente cambiar la forma de acceder al mercado o cambiar nuestro modelo de negocio. Todo eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. La parte más importante para saber si mi proyecto como emprendedor, como innovador, tiene soluciones es identificar si existe o no un potencial mercado capaz de consumirlo. Sí. Existe. He detectado un problema, creo que tengo una solución, pero ¿eso le interesa a alguien? Facebook nació para generar no una red mundial con cientos de millones de seguidores,
sino simplemente para establecer el contacto entre un grupo de universitarios. ¿Habían pensado en su segmento de clientes? No, se les desmadró. Bueno, les ha ido bien, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Vale? Pero hay que identificar si existe o no un potencial mercado para eso. Y lógicamente hay que ver si ese producto o esa solución o ese servicio que yo quiero dar tiene algo de interés para ese segmento de consumidores. Si no lo tiene, por mucho que hayamos detectado el grupo de consumidores, no va a salir adelante. ¿Por qué es importante detectar que haya un grupo de consumidores que les interese? Porque la innovación, a diferencia de la creatividad, solo existe si hay alguien que está dispuesto a pagar por ella y que esté dispuesto a que eso lo acepte como tal. Si no, es simplemente un ejercicio de creatividad. Vale, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo creéis que uno convierte, un emprendedor cualquiera, cómo convierte esa solución que está pensando a ese problema que ha detectado en un negocio próspero, en un negocio que tenga posibilidades? Porque inicialmente, como todas las ideas que tiene cada uno, bueno, una propuesta de un emprendedor empieza siendo más bien un acto de fe, ¿no? No, es que esto va a funcionar así, ¿por qué? Pues lo que yo vengo a contaros es la experiencia trasladada desde metodologías para conseguir o para hacer realidad que ese inicialmente acto de fe, ese estoy seguro que este problema yo lo voy a poder resolver con esto, se haga realidad. Y lo vamos a hacer desde este bucle o este proceso que algunos de vosotros supongo que conoceréis, incluso lo podéis haber visto recientemente porque no tiene mucha historia, 2-3 años a lo sumo, que es la metodología Lean Startup. ¿Alguno ha oído hablar de ella? Sí, ¿no? ¿Sí o no? 1, 2, ¿nadie más? ¿Os suena o no? En general, ¿no? Vale. Esto pasa solo, o yo soy muy... ¿Está pasando solo? Vale. Pues vale. Bueno, se ha ido corriendo sin que yo me diera cuenta. Bueno, vale. Los experimentos con gaseosa. Los actos de fe, antes de ponernos a hacerlo, hay que empezar a pensar por qué. Está muy bien ser un emprendedor, pero lanzarse al vacío como este jovencito, pues tiene sus riesgos. ¿Qué podemos hacer? Y aquí os propongo, vamos a compartir una metodología que está funcionando en el mercado desde hace 2 años, que es la metodología de Lean Startup. Lo importante es lo siguiente. Nosotros, como todos los emprendedores, vosotros podéis estar teniendo ya una idea de por dónde puede ir vuestro negocio en base a ese problema que habéis detectado en el mercado. Ese problema que habéis detectado en el mercado y tenéis una idea de cómo resolverlo. ¿Con qué se resuelve ese problema? Pues con un producto. Cuando hablo de producto, en el sentido más amplio posible. Producto, servicio, ¿no? Lo que vosotros creáis que puede ser. Y aquí es donde está la clave. Hay muchos emprendedores que cuando tienen una idea, empiezan y se centran en el trabajo de esa idea hasta conseguir hacer el mejor software posible para resolver la necesidad que han detectado. En fin, avisadme cuando se pase antes de hora. Si es que no... Bueno, la solución perfecta es imposible. La mayoría de las empresas que comienzan, encontrar el producto definitivo que les va a dar el éxito en el mercado es muy difícil de conseguir rápidamente. Si queremos aprovechar la oportunidad, lo que tenemos que hacer con la inversión más ligera posible es lanzar un producto mínimo posible y sondear cómo va el mercado. Sondear cómo funciona. Esto, por ejemplo, en las empresas de tecnología sobre Internet es muy sencillo de hacer. Tú puedes montar un foro, un espacio, una red social y empezar a recoger información de cómo funciona. Bueno, pues la primera cuestión sería, cuando tengas claro que existe una cuestión a resolver en el mercado y tengas una idea de un producto para hacerlo,
lanza lo antes que puedas, con el menor coste posible, con el menor riesgo posible y con la menor inversión posible, un primer producto, un primer proyecto, un primer servicio y rueda a la vez. ¿Cómo responden esos clientes que aún no tenemos absolutamente del todo identificados? Si ese producto, ese servicio, esa solución que nosotros estamos dando al mercado es validada por un grupo piloto de consumidores, por un grupo piloto de destinatarios, de potenciales compradores, bueno, nos estarán validando nuestra idea. ¿Qué pasa si yo me espero para hacer la app de móvil más perfecta del mundo y como tardo 3 meses en ponerla en marcha, cuando la saco al mercado resulta que ya hay alguien que ha hecho algo parecido? Y eso ocurre a nuestros emprendedores constantemente. Siempre están, espérate, vamos a hacer el producto mejor. Esa es una filosofía típica de los creativos, de los productores. No, espérate porque le voy a añadir, no, espérate porque... Entonces, lo primero que hay que hacer es atreverse con la mínima solución posible para lanzarla al mercado y medir cuál es este uso, reconocimiento, satisfacción que genera entre los clientes. Ese producto piloto, ese mínimo producto viable que yo he lanzado al mercado, es suficiente para satisfacer algo a los consumidores. Supongamos que en Facebook se hubieran esperado hasta tener el desarrollo de todas las herramientas que hoy tiene la red social para lanzarla al mercado, en vez de haberla lanzado hace 7, 8 años que lleva en el mercado. Bueno, pues seguramente habrían surgido otras muchas alternativas de red social igual o parecidas que le hubieran quitado el liderazgo que ahora tiene. Sin embargo, empezó como una pequeña red interna dentro de la universidad para comunicarse entre compañeros y eso fue creciendo poco a poco. Lo que hay que hacer es medir cómo funciona eso y para medir cómo funciona eso hemos de ser lo suficientemente espabilados como para marcarnos una serie de indicadores dentro del comportamiento de los consumidores. Primera cuestión, si establecemos un producto piloto, vamos a ver si el comportamiento que esperamos del producto piloto es suficiente o de ese servicio y si nos da indicadores positivos. Si esos datos los recogemos, entonces si el comportamiento es adecuado, decidiremos si continuar por ahí y si el comportamiento no es el que esperábamos, cambiemos. Pero si nos estamos esperando a tener el producto perfecto y cuando lo lanzamos no interesa, ya no podemos cambiar. Habremos quemado nuestros recursos ahí. De ese cambio, de ese aprendizaje o de ese proceso de generar ideas, lanzar productos, medir el comportamiento, hemos de ir poco a poco aprendiendo. Y ese aprendizaje nos llevará a pulir, retocar o no nuestras ideas. De tal manera que cuantas más veces interactuemos con el mercado, cuantas más veces lancemos ese proyecto o ese producto mínimo viable, ese proyecto piloto en un mercado piloto, más fácil para nosotros va a ser reconsiderar nuestro proceso y actuar a tiempo. O reforzando lo que estamos haciendo, sabiendo que lo estamos haciendo bien, o echando marcha atrás y diciendo, oye, vamos a cambiar de camino porque esto no parece que sea lo más provechoso, lo más interesante. ¿Por qué? Pues porque los recursos son escasos y si nos precipitamos vamos a quemar los pocos recursos que tenemos. Y todos los proyectos nacen siempre con recursos escasos. Yo no conozco ningún proyecto, ni incluso de grandes multinacionales, que han sobrado. Siempre van ajustando y los emprendedores como vosotros, o que vosotros podéis ser en el futuro, pues evidentemente vais a tener que tener mucho cuidado en cómo consumís vuestro tiempo, en cómo consumís vuestro equipo de colaboradores, en cómo consumís vuestro dinero, porque lo importante a la hora de lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio o un nuevo proyecto al mercado no es cuánto dinero tengo, sino cómo me lo gasto. Porque cuánto, como os decía, siempre va a ser menos del que queréis, menos del que necesitáis, pero sí que es importante saber cómo me gasto, tenga lo que tenga, en qué, en aprender del mercado lo antes posible. Luego, la primera propuesta que os hago, o que os hacemos, es utilizar todos vuestros recursos
para que vuestra idea llegue cuanto antes al mercado, pero de una manera controlada. No lancéis vuestro producto a bombo y platillo a nivel mundial. Intentad elegir un público que pueda serviros de sparring, un público que pueda serviros de filtro para determinar si la solución que vosotros habéis pensado y que sobre el papel os parecía estupenda, si luego es realmente percibida así por el mercado. Es decir, ¿de verdad los consumidores están dispuestos a pagar por eso? ¿Cuántas empresas no sonarán o no conocéis directamente de gente que dice, no, he inventado, esta solución es fantástica, es una agenda automática que funciona por internet, estupendo, y además la he colgado y tengo ya 1000 usuarios, estupendo, y les has dicho que te paguen 1 euro al año, ¿cuántos te han pagado? Esas son las cosas que hay que probar. Pues, si somos capaces de detectar esa necesidad, si somos capaces de tener una solución y queremos construir un proyecto sobre esa idea que hemos tenido, bueno, hemos de intentar averiguar lo antes posible si ese negocio que estamos pensando y que sobre el papel parece una gran oportunidad puede funcionar o no. Esa sería la metodología que hoy en día se está utilizando por parte de los emprendedores. No hace falta que os diga que, dada la situación, ninguno anda sobrado, como os decía antes, para adecuarse o aprender del mercado lo antes posible, porque quien nos va a dar la clave del éxito, esa oportunidad de hacer negocio, es el mercado, es el saber que hemos acertado con nuestra solución al problema que se nos planteaba. Pero bueno, alguno puede decir, y tiene razón, estamos hablando de producto, estamos hablando de servicio. La empresa es mucho más que un producto y un servicio. La empresa es una institución. Ese es otro problema que algunos emprendedores tienen. No es lo mismo ser capaz de generar una solución tecnológica o técnica que montar una empresa. Una empresa es más que eso. Pero si tenemos la capacidad de determinar cuál es la solución, podemos construir sobre eso nuestro modelo de negocio. Algo que ya ha comentado antes Jordi. ¿Cómo se construye un modelo de negocio? Ya tengo clara que mi idea puede funcionar, la he rodado un poco en el mercado dentro de esa gran tendencia en la que yo creo que mi propuesta soluciona algo para el mercado. He generado algún... Perdón. He generado a alguien que ha caído en la trampa, no, es broma. Alguien que es capaz de pagar por ello, alguien que valora que esa cosa que yo le estoy proponiendo es una solución. Bueno, pero tendré que construir algo más que solo ser capaz de fabricar un producto. Bueno, para eso utilizamos una herramienta. ¿Esta os suena? Esta es más... Tiene más tiempo en el mercado. ¿Os suena o no? El Business Model Canvas lo llaman, o el lienzo de... Bueno, es el modelo de negocio. Una herramienta para generar modelos de negocio. Lo hemos visto antes. Un modelo de negocio es la forma en cómo una organización, una empresa, un emprendedor, un proyecto, genera, desarrolla y captura valor en el mercado. Importante, captura valor. Crear, lo hemos visto antes. Hemos creado un producto en base a la necesidad. Desarrolla, lo hago más grande o no, pero sobre todo soy capaz de capturar valor del mercado. Eso quiere decir que el mercado me paga un retorno por la oferta de producto que le está dando. Vale. ¿Cómo se genera un modelo de negocio de éxito? O sea, ¿cómo se organiza el funcionamiento de una empresa, el funcionamiento de un proyecto de un emprendedor para que genere recursos? Antes lo hemos visto, pero ¿dónde creéis que está el secreto del éxito de una empresa? ¿Quién se anima? Bueno, ya tenemos un voluntario. Y comprar barato. ¿Perdón? Vender caro y comprar barato. Vale. Toda la vida, sí. Eso es capturar valor. ¿Y dónde se genera el valor? Es decir, supongo que estás hablando de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Los gastos son los que te hacen falta para crear y desarrollar. ¿Y quién te da los ingresos? Si quieres te paga el cliente, no paga. Bueno, si no paga, no estás generando valor, ni capturando valor.
Efectivamente, la clave de una empresa, la clave de todo modelo de negocio, si empieza o tiene que comenzar o tiene un inicio, ¿cuál creéis que es? Ahí está. El mercado, los clientes. Todo lo demás dentro de la empresa genera un gasto o un coste, si queréis. Absolutamente todo. La única parte de la empresa que genera ingresos es el mercado, los señores clientes, los futuros compradores o reales compradores del mundo. Pero bueno, construir adecuadamente un modelo de negocio pasa por identificar muy bien quiénes son mis segmentos de clientes. Yo puedo tener perfectamente definida la solución a ese problema, la oferta que yo soy capaz de hacer, pero si no tengo identificado a quién se la voy a vender, lo tengo bastante claro o complicado. ¿Quién es el comprador de mi producto? ¿Quién es el que va a pagar por él? Evidentemente, una vez tengo identificado quién es ese que tiene ese problema, tendré que saber si soy capaz de producir o no mi propuesta de valor. Cada uno, cada empresa, cada modelo de negocio tiene una propuesta de valor diferente. Low cost, marca si quieres o línea regular, alta, diseño aplicado a la cocina, fast food pero con un toque personalizado, fast food puro, americano, en fin, para generar mucha rotación a un bajo coste. Es decir, cada uno define su modelo de negocio. En eso cada uno es libre y la propuesta de valor puede estar basada en lo que yo crea que soluciona el problema, que es el mismo problema en algunos casos. Estos tres solucionan el mismo problema, la necesidad de alimentarse, pero cada uno desde una perspectiva muy diferente. ¿Verdad que sí? Es fácilmente identificable. Bueno, además de eso, en mi organización, en mi proyecto de empresa, tendré que definir cómo voy a hacer llegar mi producto a ese mercado. Hay multitud de canales de distribución. Puedo utilizar la televisión para darme a conocer, puedo vender por redes sociales, puedo, en fin, utilizar la publicidad en otros medios, etc. ¿Cuáles son mis canales de distribución? ¿Cómo lo voy a hacer llegar al consumidor? ¿Cómo se lo voy a dar a conocer? ¿Cómo lo voy a posicionar en el mercado? A través de tiendas propias, a través de franquicias, a través de grandes superficies. También tendré que diseñar cuál es mi relación con el cliente, porque en mi organización tendré que hacerle sentir que es parte de un proyecto que está dispuesto a ofrecerle una solución permanente, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis varias diferencias o varias formas o varias empresas con modelos de atención al cliente diferentes: atención telefónica, atención in situ, vending, aquí no hay ninguna persona que te atienda, es la propia máquina la que te atiende. Otros te resuelven sus problemas a través de redes sociales, etc. ¿Cómo voy a establecer esa relación de complicidad con mi cliente para que no sea solo comprador de una oportunidad, de una ocasión, y me vuelva a comprar nunca más? Y todo esto, evidentemente, genera unos flujos de ingresos que son los que nos van a hacer sobrevivir, mantener y pagar todo lo demás. ¿Cómo voy a generar esos ingresos? Hay empresas que trabajan indirectamente a través de la sponsorización o el patrocinio y que no cobran directamente por el producto que venden. Lo normal es, yo te doy un producto o servicio y tú me pagas, pero hoy día ya no es lo más habitual. Funciona el sistema de suscripción, etc. Para conseguir hacer todo ese producto, todo ese proceso, hacen falta en la empresa una serie de recursos clave. Los recursos clave pueden ser el equipo de personas. Si yo quiero vender tecnología, pues tendré que tener ingenieros expertos en ese campo. Si yo quiero ser una empresa dedicada a la comunicación de masas, pues tendré que tener expertos en marketing, etc. ¿Cuáles son los recursos clave? Y esos recursos, ¿qué actividades clave van a desempeñar? Pues tendré que definir cuáles son las actividades más importantes que yo tengo que hacer dentro de mi empresa y que controlar cómo se desarrollan para que todo el proceso de atención al cliente me sea provechoso y le pueda arrancar, entre comillas, algo de valor al mercado. Por ejemplo, funcionar a través de Internet podría ser uno, ¿no? También puedo necesitar, en la mayoría de los casos, en todas las empresas hay socios externos. El concepto partner es más amplio que el socio capitalista dentro de la empresa. ¿Quién puede ser un
socio en ese sentido amplio mío? Pues desde el asesor fiscal hasta la universidad donde hago mis procesos de investigación, hasta un capitalista que se incorpora a mi negocio, hasta un proveedor que es capaz de ofrecerme el producto que yo necesito para ser diferente a los demás. Y por último, evidentemente, todo esto me va a generar unos costes que si son más grandes que los ingresos, lo tenemos complicado. Y si lo hemos conseguido y tenemos más parte del flujo de ingresos, estaremos creando valor. Esto es convertir la segunda herramienta, ese producto o servicio que ya hemos definido que puede funcionar en el mercado, convertirlo en una empresa. Si no somos capaces de plasmar en un proceso de creación todos estos bloques, pues no seremos capaces de poner en marcha un negocio definido de acuerdo con el modelo que nosotros hayamos elegido, porque dentro de esta forma de operar, lo que se está definiendo, fijaros, es muy sencillo para que lo recordéis. ¿Quién va a comprar qué? ¿Cómo se lo voy a proporcionar? ¿Y qué rendimiento económico, qué valor me va a dejar? Este es, en esencia, el secreto de una empresa. Construir el modelo de negocio desde la perspectiva de estas 4 grandes preguntas. Bueno, esto es un ejemplo para que lo veamos gráficamente. No sé si lo conocéis, a Nespresso, por supuesto que sí, el modelo, pero fijaros, Nespresso nace porque detecta más bien una necesidad en el mercado, identifica 2 tipos de consumidores que tienen una necesidad. Uno es el consumidor que en su casa se quiere tomar un café con la misma calidad que en una cafetería, y el otro es el que está trabajando en su empresa, en su puesto de trabajo, en su despacho, en su mesa o en la universidad, y se quiere tomar un café como en una cafetería sin salir de su casa, sin salir de su puesto de trabajo. Entonces se le ocurre, ¿yo soy capaz de hacer un café en casa como el café de cafetería? Y en eso es lo que se empeña. La propuesta de valor que en el modelo de negocio en Nespresso ofrece pasa por ser capaz de hacer esto. Entonces decide, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer llegar? Obviamente, piensa que sí. ¿Cómo lo voy a hacer llegar? Bueno, pues yo quiero que mis clientes me conozcan, no porque voy a estar en cualquier tienda de una manera indiscriminada, sino que solo me van a poder comprar o por teléfono, o por internet, o viniendo a mis tiendas de Nespresso. Y además les voy a dar una tarjeta de club para que me compren a mí siempre el café, y eso les suponga en el futuro pues, unas ventajas, unos descuentos, el sentirse parte de algo importante en un plan de fidelización. Perdón. Ahí hay, fijaros, en este modelo hay 2 formas de conseguir ingresos. Por un lado, la venta de las cápsulas, y por otro lado, la venta de las cafeteras. Ellos diseñan unas cafeteras que todos conocéis, pero donde más dinero ganan es en la venta del café, en el formato de las cápsulas que solo funcionan con mis cafeteras. ¿Claro? Como ha definido un modelo de negocio y ha hecho una innovación en un sector que es tomarte una taza de café en el que parecía que estaba todo inventado. Hace 5 años, 7 años, si alguien me pregunta, oye, ¿cómo se puede innovar en la toma de café? Pues ya están los liofilizados, ya está el café, las cafeteras italianas, haciendo una cafetera italiana que sea muchísimo mejor, haciendo un sabor especial en los botes de café liofilizado. Pues no, a Nestlé se le ocurrió, ¿por qué no llevo el sabor de la cafetería a la casa, al despacho de los usuarios? Y además, cuando todo el mundo podría pensar que estaba pensando en un negocio de hacer maquinitas de café portátiles, tampoco. El negocio lo hace vendiendo lo que es su negocio, vender café. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo despliega lo que le hace falta para poner en marcha esa capacidad de satisfacer al mercado? Pues con recursos muy importantes. Primero, publicidad. Lo primero que busca es llegar al mercado. Una publicidad que no hace falta que os recuerde, nos hinchan permanentemente en televisión, revistas, etc. Segundo, una capacidad que no tenía, fabricar máquinas de café. Los Nescafé no tenía una industria de fabricación de máquinas. Y luego, el proceso logístico de distribución de las cápsulas allá donde ellos quieren. ¿Para eso qué le hacía falta? Primero, patentar una máquina después de diseñarla y tener la posibilidad de fabricarla. Y luego generar ese concepto de club de usuario exclusivo de Nespresso. ¿Qué socios necesitaba?
no creo en este caso que socios capitalistas, pero sí productores de máquinas. Ellos no sabían, ellos son cafeteros, no sabían hacer máquinas, pero se asociaron con varios, no es uno solo, fabricantes de café que hacen las máquinas a medida de lo suyo. ¿Dónde están los costes? Pues evidentemente la campaña de comunicación y marketing, en los costes de fabricación de las máquinas y en los costes de la distribución de los cafés, bueno, de las máquinas y de las cápsulas. ¿De acuerdo? Luego, fijaros cómo, solo fijándonos en cómo trasladar y resolver un problema que nadie se había planteado hasta ahora, dan con una solución que les convierte en una empresa absolutamente innovadora en este producto Nespresso, simplemente diseñando un modelo de negocio diferente. Bueno, y uno podría pensar, vale, ya tengo el producto que el mercado me ha validado, he sido capaz de diseñar un modelo de negocio fantástico, tengo aquí un nivel de reflexión importante y las cosas están yendo como voy, o están yendo como yo me planteaba, pero resulta que el modelo de negocio a lo largo del tiempo cambia. ¿Por qué? Porque el entorno cambia. ¿Van a ser siempre igual las máquinas de Nespresso? No lo sé. Lo que sí que sé es que los consumidores van a evolucionar y probablemente alguna de estas tendencias que hemos visto en la presentación de Jordi nos den claves de hacia dónde se va a comportar el consumidor en el futuro. Bueno, tenemos que estar muy atentos y ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo el entorno para ver si mi modelo de negocio se mantiene en el tiempo o no, porque el diseño de modelo de negocio hoy no tiene por qué ser asegurar el éxito mañana. Imaginaros, por ejemplo, las empresas más grandes del mundo en el siglo XIX eran las empresas de ferrocarriles norteamericanas. Eran las empresas más ricas del mundo, llevaban todo el desarrollo del ferrocarril norteamericano de este a oeste y de norte a sur. Y uno podría pensar que siendo los más grandes nadie les podría hacer sombra. Mi pregunta es, ¿por qué las compañías de ferrocarriles norteamericanas no son las dueñas de las compañías de automóviles del mundo y no son las dueñas de las compañías de aviones del mundo? Porque no cambiaron su modelo de negocio. Seguían llevando a su cliente con la misma oferta de valor, porque el valor que ellos daban a su modelo de negocio pasaba más por la capacidad de hacer el producto que sabían hacer que por las necesidades del cliente o consumidor. Y cuando salió al mercado un invento ruidoso y maloliente que era el coche, ellos no supieron trasladar hacia ahí su propuesta de valor. Y les atendieron el mercado, se arruinaron, no queda ninguna. De aquellas originales, el Union Pacific y no me acuerdo cómo se llama la otra más grande, eran dos, rivalizaban entre sí, desaparecieron. Sin embargo, el transporte ha desaparecido, no. Lo que ha cambiado es la forma de satisfacer esa necesidad en base a diferentes modelos de negocio. Bueno, hay que reflexionarlo y hay que mantenerse al día en si ese modelo de negocio se adapta o no a las circunstancias. Fijaros, el modelo de negocio trabaja dos partes muy claras. Por un lado está la parte del mercado, la de las emociones. Los consumidores compramos porque algo nos gusta, porque algo nos soluciona un problema, porque algo nos satisface, porque algo nos elimina una necesidad, nos satisface una necesidad. Como la parte derecha de nuestro cerebro, el mercado tiene una parte que es emoción, la empresa tiene una parte que está ligada a las emociones, a la satisfacción, y tiene otra parte ligada a la lógica. Para conseguir satisfacer eso desde la empresa, hay que analizar, hay que ser serio, hay que buscar los recursos, las actividades y organizarlas bien. Y eso, en términos de cómo controlar la evolución en el mercado, nos puede llevar a ligarlo con la tercera herramienta que nos va a permitir que nuestro proyecto empresarial, que nuestro proyecto innovador se mantenga constante y permanentemente al día e innovador. Bueno, esto es muy sencillo. Lo mismo que habéis visto antes, el valor en el mercado y el coste para mantenerlo, podemos intentar incrementar la parte de valor o incluso incorporar atributos nuevos, cosas nuevas. ¿Cómo crece en el mercado del café Nespresso? Incorporando un atributo nuevo, la posibilidad de tomarte un café de cafetería en tu casa con tu puesto de trabajo,
o reduciendo costes o eliminando costes que ya no son útiles en ese modelo de negocio. ¿Cómo podría haber evolucionado las empresas de ferrocarriles norteamericanas? Eliminando el coste de tener que trazar las vías, etcétera, e invertir mucho menos coste en vez de las máquinas de tren en otras máquinas que iban solar autónomas y con gasolina, que eran los automóviles, por ejemplo. Bueno, y con esto ligamos con esa tercera herramienta, que es la estrategia de los océanos azules. ¿Os suena a alguien? Vale. ¿De qué os suena? Del libro. Aparte del libro. Sí. Bueno, evidentemente el punto de partida es el libro publicado hace ya 7 o 8 años. Pero... Lo que dice la estrategia de los océanos azules es lo siguiente. Vámonos aquí. Perdón, vuelvo atrás. Todos los productos que existen en el mercado, todos esos modelos de negocio, todas esas ofertas de valor que están en el mercado, satisfacen a los consumidores en función de diferentes atributos. Unos son más caros, otros son más baratos, unos tienen más diseño, otros tienen menos diseño, unos son más fáciles de consumir, otros tienen menos facilidad de consumo, otros tienen un coste tecnológico muy alto, otros no, depende. Si estamos trabajando en mercados muy competidos, todas las empresas que hay dentro de un sector están acostumbradas a hacer las cosas igual. El sector de cervezas en España hace no demasiado, 15 años, había multitud de marcas, no sé, algunos que ya tenéis más edad como yo, pues recordaréis que había multitud de marcas muy pequeñitas. Prácticamente en cada región había 1 o 2 marcas de cerveza. Hoy, si yo os pregunto cuántas marcas hay que sean menos que multinacionales o internacionales, con los dedos de la mano. Llegó un momento en que las marcas de cerveza habían llegado al límite máximo de saturación. Los productores de cerveza ya no podían conseguir que sus consumidores consumieran más cerveza y tampoco podían conquistar otros mercados porque estaban con una oferta de un producto idéntico que era la cerveza. Habían alcanzado lo que en el libro se conoce el océano rojo, porque su única posibilidad de competir era intentar hacer campañas para conquistar mercados o dando más dinero a las distribuidoras locales o pactando promociones o haciendo anuncios en televisión. Estaban en una lucha encarnizada dentro del mismo sector, dentro del mismo producto. ¿Cuál es la oportunidad de salir de ahí? Pues eso es lo que plantea la estrategia o esta propuesta de reflexionar como los océanos azules o construir océanos azules. Salgámonos de ese mercado tan competitivo en el que estamos luchando encarnizadamente y por eso son rojos, porque están teñidos de la sangre de los competidores, ¿no? Un océano rojo sería este, en el que prácticamente todas las empresas del sector ofrecen lo mismo y es muy difícil diferenciarse. Y solo pasa por bajar precios, atacarse desde el punto de vista promocional, etc. Bueno, ¿podemos ser capaces de construir dentro de nuestro modelo de negocio un océano azul? ¿Fue capaz Nescafé, de construir dentro del negocio de venta de café un océano azul? ¿Cómo se hace eso? Esta empresa sería un océano azul. No compite ya con las mismas empresas del sector para la misma necesidad, con las mismas armas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es un poco más extenso que lo que os voy a contar, pero de una manera muy resumida, eliminando por un lado, creando o incrementando o reduciendo algunos de los factores que aparecen en la curva de valor o en el mapa de valor del producto o del servicio o del sector en el que yo me estoy moviendo. ¿Y eso qué significa? Pues, como os decía antes, cada mercado tiene una serie de condicionantes por el que los consumidores compran ese producto. Si somos capaces de ver qué cosas hay que estén insatisfechas y que podamos eliminar, o qué necesidades no están adecuadamente satisfechas y podamos incorporar, como hizo Nespresso, podremos conseguirlo. Miradlo en un ejemplo muy sencillo. Esto es el Circo del Sol. No se lee muy bien, pero
para que os hagáis una idea, el Circo del Sol es la raya azul. Y el circo tradicional, que era un negocio estancado, océano rojo, en el que cada vez había menos rentabilidad, menos público y estaba decadente, es la raya naranja. ¿En qué se diferencian? ¿Qué hace el Circo del Sol para volver a rescatar del estado de decadencia en el que estaba el circo y convertirse en un espectáculo de primer orden mundial? Bueno, no hace falta que os cuente lo que es el Circo del Sol, ¿no? Bueno, pues analiza qué cosas valora el consumidor, ese cliente que hemos visto antes, que está en el punto 1 de nuestro modelo de negocio, en qué ha cambiado y por qué valora unas cosas que yo creo que ahora ya no le interesan. ¿Por qué las valoraba antes y por qué no las valora ahora? Es que en este caso un Circo del Sol no es un circo. Bueno, eso dirían algunos, pero se llama Circo del Sol, hace un espectáculo como el Circo del Sol, perdón, hace un espectáculo como un circo, etc. Las cervezas que ahora son Claro. artesanales o diferenciadas. Cerveza... El ámbar, por ejemplo, que hacen en Zaragoza, que lo distribuyen por toda España, con mucha marca. Aquí está. Efectivamente, o la cerveza con limón, o la cerveza con no sé qué. Es decir, bueno, han añadido algo distinto, pero en principio es un circo porque, fíjate que en todos los atributos en los que coinciden o los que son parte de su estrategia competitiva son los mismos. Lo único que hace es cambiar el planteamiento respecto a ellos. ¿Eh? Correcto, eso es cierto. Entonces, por poner un ejemplo, los precios del circo habían bajado porque la gente no iba al circo. El Circo del Sol tiene unos precios muy altos, como un teatro de alto nivel o como ir a la ópera. Qué raro, ¿no? Antes, mejor dicho, la mayoría de los circos tienen un exceso de dependencia de estrellas. Los hermanos Tonetti, los no sé qué. El Circo del Sol dijo, no, la marca tiene que ser la mía, no la de los hermanos X o los trapecistas fulano. Elimina las estrellas. Como hay una tendencia a la protección de los animales, elimina los animales que además suponen un coste. En el circo tradicional existen, en el Circo del Sol no. Suponen además un coste. Bueno, ahora están sacando caballos en algún espectáculo, pero digamos que eso desde el punto de vista del ciudadano parece que los caballos se les puede tratar bien constantemente. De hecho, hay muchos caballos que viven con más lujo que muchas personas. Se aplicaban descuentos y se aplican descuentos en los circos. ¿Cuántas veces va el circo a nuestro pueblo y empieza a repartir? Si vas con este vale, 20% de descuento. Si vas, bueno, el Circo del Sol ni pensarlo. O lo compras al precio que es o no. Tampoco es del todo cierto porque si la compras por web con cierta antelación. Bueno, en definitiva, no quiero detallarlo. Va cambiando los atributos de valor porque considera que el mercado estaba cambiando y el circo tradicional no se había dado cuenta. Pero él sí es capaz de analizar qué cosas puede ir cambiando para, estando operando dentro de un sector idéntico, no exactamente, generar una nueva forma de hacer circo que ahora hay varios seguidores que están ya imitando o haciendo igual, ¿no? Y ha dado un salto, ha pasado del Mar Rojo, teñido de sangre por la rivalidad excesiva, al Océano Azul, en el que en estos momentos no está ya solo el Circo del Sol, porque le han salido competidores, pero es desde luego líder mundial y durante algunos años fue el único capaz de hacer una oferta igual. Bueno, esto es tan sencillo como ver, analizar, y para eso nos sirven las tendencias que hemos visto antes, dónde están hoy los competidores que se riñen y que se pelean en un trozo de terreno por el agua, serían los colonos, de aquellos que van cambiando sectores un poco a regañadientes porque los van tirando de su espacio vital, a los que de verdad están abriendo como pioneros nuevos mercados. Vale, en el mercado en el que yo estoy, ¿hacia dónde se va a desplazar mañana la tendencia? Si soy capaz de analizar eso y soy capaz de construir mi modelo de negocio de acuerdo con eso, estaré acercándome hacia el éxito. Fijaros, otra herramienta que se propone en el Circo del Sol es para saber dónde está ese océano azul, ese cambio en los clientes. Yo puedo, como hacen muchas empresas, preguntarle a mis clientes qué quieren que haga y qué creéis que nos dirán nuestros clientes. Que hagamos lo que estamos haciendo. Si acaso, que le hagan descuento. Bueno, podemos avanzar un poco más y decir, bueno, ¿y esos clientes que nos compran muy poco y que estamos a punto de perder, por qué han dejado de comprarnos? ¿Qué está cambiando en ellos? ¿Qué cosas han aparecido en el mercado que estamos a punto de perderlos? Eso ya no lo hacen tantas empresas.
Más todavía, ¿y los clientes que han dejado de comprarnos y se han ido a la competencia? ¿Tienen algo de información que nos puede venir bien? ¿Por qué han dejado de ir al circo tradicional y se han ido al Circo del Sol? ¿Por qué han dejado de tomar la cerveza tradicional y se han ido a la cerveza con limón, a la negra, a la hecha en casa con cebada o a la cerveza artesanal? ¿Dónde está ese valor que el cliente que se nos ha escapado y ha elegido otra alternativa era nuestro y ahora no lo es? Más todavía, el potencial de innovación que nos puede ofrecer los no clientes, el cliente que jamás nos ha comprado y sin embargo satisface una necesidad parecida a la nuestra, a la que nosotros somos capaces de satisfacer, pero con un producto sustitutivo distinto. Todavía las empresas de ferrocarril se podían haber preguntado cómo esta gente está derivando y nunca ha comprado un billete de tren y sin embargo se ha comprado un aparato ruidoso y maloliente para circular por la ciudad, ¿no? ¿Dónde está ese no cliente? ¿Dónde están esos atributos? Y todas esta búsqueda más allá de lo que ya nos conoce y de lo que ya somos capaces de funcionar en el mercado es lo que nos va a dar pistas de dónde está nuestra capacidad de mantenernos al día dentro de esa tendencia cambiante, dentro de esos gustos cambiantes en los consumidores. Bueno, no quiero detenerme aquí. Evidentemente la estrategia de los océanos rojos no tiene nada que ver con la de los océanos azules, porque en el grupo industrial, en el sector, en los compradores, en la forma en que se oferta el producto o servicio, en el tiempo, siempre se hace interviniendo positivamente y buscando alternativas. Y sobre todo, no me voy a detener tampoco aquí, lo importante es buscar cuál es la utilidad para el comprador. Si el comprador ve una utilidad en lo que yo le ofrezco, vamos bien. Si el precio al que se lo ofrezco lo compra, vamos bien. Si el coste al que yo produzco ese precio, vamos bien. Y si al final lo adquiere y repite, vamos bien. Si cualquiera de estas preguntas no lo hace, vamos mal. Por eso, liga perfectamente con lo que os comentaba antes en el proceso o la metodología Lean Startup, con la posibilidad de sacar el producto, aunque no sea el producto definitivo, pero sí el mínimo que reúne las condiciones dignas necesarias para satisfacer la necesidad con la que yo voy a salir al mercado, si de verdad ese producto va a ser aceptado o no, si de verdad algún consumidor, si cuando era gratis lo adquiría y le digo que ahora me pague €1 y no lo paga, seguramente el producto no va a ser capaz de generarnos valor. ¿De acuerdo? Luego, cada vez que incorporemos un cambio en cualquiera de los apartados de nuestro modelo de negocio, tendremos que reflexionar y repetirnos la misma reflexión. Y es la manera o las posibilidades que tenemos de mantenernos constantemente en ese negocio innovador. Al final, el mundo de la empresa, los proyectos de los emprendedores, es una competición constante y siempre tenemos que mantenernos competitivos. No vale solo con ganar una carrera. No sabemos exactamente cómo será el mercado del futuro, como os decía al principio, pero sí sabemos que si queremos estar ahí, tendremos que ir cambiando nuestra forma de operar conforme cambian los gustos, los hábitos, las tendencias en el mercado. Muchas gracias.